Siguiente entrevistado, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Gracias por el contacto. Muy buen día. Buen día, Diana. Muy buen día. Bueno, desde ayer, ¿cierto? Estuvo este porcentaje de IMASEC de septiembre de 2024 que no presenta variación en comparación con igual mes del año anterior, según informa el Banco Central. Sabemos que esto a horas posteriores ha tenido calificativos, análisis, proyecciones, pero sin nada de eso todavía quizás en detalle y ahí darle la palabra, ¿cómo mira en particular esta reciente cifra? Bueno, nosotros sabíamos, yo en particular había hecho cálculo donde mostraba claramente que la trayectoria de la economía estaba descendiendo, ¿no? Y por lo tanto distintos sectores reportaban cifras menores de actividad, entre ellos la industria, ¿no es cierto?, el comercio y la manufactura, entre otros. Por lo tanto, para mí no ha sido una sorpresa. Yo había anunciado que la economía estaba convergiendo a un crecimiento de un 2% este año y finalmente eso es lo que está ocurriendo. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudio le saluda por acá. Muy buen día, Claudio. Sí, en anteriores conversaciones que hemos tenido acá en la radio, conversábamos respecto de estas proyecciones al alza que hacía el gobierno, en particular el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que algunos califican de optimistas, pero usted mismo señalaba que, bueno, si el ministro de Hacienda no es optimista en este país, ¿quién lo va a hacer? Pero ¿pecó a lo mejor de demasiado optimismo el secretario de Estado? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo no quiero ser duro con el ministro de Hacienda, lo conozco, es un gran economista, pero yo tenía noticias de la trayectoria hace varios meses y por lo tanto fue lo que dije y fue lo que le dije a ustedes también, que a mí me parecía que la trayectoria de crecimiento de la actividad económica estaba decayendo. Lo dije en la misma radio de la universidad, lo dije, pero hace tiempo, mucho tiempo, y finalmente, lamentablemente, esa noticia se confirmó, en el sentido de que teníamos un menor crecimiento y que este estaba convergiendo un 2%. Y no solo eso, dije también que me parecía que este próximo año íbamos a tener un comportamiento muy parecido, sino más malo que es. Por lo tanto, estamos en una fase muy complicada y vamos a ver qué reacción van a tener las autoridades, porque ahora tienen que venir de algún tipo de reacción, paliativos, inversión pública, etcétera. No podemos quedarnos así, porque el crecimiento es lo que produce en definitiva el empleo. El empleo se cae y el tema de fondo es que la demanda de trabajo aumente, y yo anuncié en la misma radio que necesitamos una cifra de crecimiento de al menos el 4%, cosa que estamos muy lejos en estos momentos de producir. De lo contrario, no vamos a tener una reacción de la economía, ¿no es cierto? No vamos a tener una situación de más empleo y por ende de mejor bienestar para las familias chilenas. Y pensando en ese escenario a corto o mediano plazo o más global, pensando en este cierre de 2024, pensando en expectativas del PIB, pensando también en medio de discusión de presupuesto 2025, ¿cómo juegan esos factores ya cerrando lo que es este año 2024 y con estos números que son bien concretos? Bueno, como le digo, Diana, es muy importante que las autoridades ahora reaccionen, que conozcamos planes de inversión pública que permitan mejorar la trayectoria, ya estamos hablando de los próximos 2 años, porque ya este año vamos a tener un crecimiento muy bajo que no ayuda a una reactivación de la economía, ¿no es cierto?, y continúa el estancamiento. Por lo tanto, ahora estamos pensando en un plan que incida en el próximo año también. Mi cálculo para el próximo año es tener un PIB cercano al 2% y quizás peor. Por lo tanto, ahí debería estar el esfuerzo.
Ujú. Profesor, ¿qué áreas son las que se deben trabajar para que efectivamente esta situación se revierta? Pienso, por ejemplo, en el tema de la industria, que no se ve una política a largo plazo en materia industrial en nuestro país, ni menos mediano y corto. Ujú. ¿Qué debiese abordarse finalmente? Lo primero es que el sector privado vuelva a tener confianza y vuelva a invertir, porque en este componente de caída que tenemos, es una caída por el lado de la demanda, claramente el consumo está disminuyendo porque el ingreso disponible disminuye cuando aumenta el desempleo. Y no podemos quedarnos con los anuncios que el empleo está mejorando, porque no es así. El empleo no ha mejorado. Eso hay que decirlo bien claro, el empleo no ha mejorado. ¿No es cierto? Lo que tenemos es el empleo informal, que es un empleo de baja calidad, de malas compensaciones, de bajos sueldos, y por lo tanto eso repercute, esa caída del ingreso disponible que estamos observando repercute sobre el consumo. Pero también tenemos la inversión. Nosotros no tenemos una recuperación de la inversión, y ahí estoy pensando en el clásico, ¿no es cierto?, que observamos en Estados Unidos en el siglo pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos arremetió con un plan, el famoso presidente Roosevelt, un plan que permitiera aumentar la inversión pública. Yo estoy pensando en infraestructura de obras públicas, estoy pensando en caminos, estoy pensando en puentes, estoy pensando en definitiva en obras que permitan contratar gente en el sector público, pero a través de obras públicas. No nos sirve seguir contratando gente que no va a tener una productividad que permita que la economía empiece a crecer nuevamente. Profesor, y en este contexto, claro, usted hablaba No, de... Juani, perdón, Diana, Sí, sí, no la claro. escucho bien. ¿Ahí me escucha Ahí, mejor? ahí la escucho mejor, sí. Profesor, le comentaba que, claro, usted nos decía en las respuestas anteriores de lo importante que pasa a ser tomar algunas decisiones, medidas paliativas. Claro, ayer principalmente en estas primeras reacciones por parte de Hacienda, no es mi intención apuntar a la persona o al cargo, sino que como a No. las ideas generales, ¿no?, que se escuchaban ayer, de calificativos como decepcionantes, claro, ratificar de que no iba a haber este 2,6% que se esperaba para este año, que no se va a cumplir, pero se insistía en la actualización de proyecciones, de tener en manos cifras trimestrales, a pesar de que se reconoce que no serían mayores diferencias de lo que ya se ve, pero ¿cómo observa esa mirada frente a la necesidad quizás de actuar más rápido, como usted nos advertía? Sí, yo no culparía de eso al ministro Marcel. El ministro Marcel tiene las herramientas en sus manos, pero esas herramientas se las tienen que dar la autoridad del gobierno. Este es un tema del gobierno. El gobierno debe comprometerse con un plan de obras públicas, con un plan que permita aumentar la contratación, vamos a decir, productiva, ¿no? Como dije antes, no sacamos nada con seguir contratando empleados públicos si no sabemos para qué. Entonces aquí se requiere un plan de recuperación importante, un plan que permita efectuar puentes, caminos, ¿no es cierto?, y otras obras públicas, y que es el clásico para una recuperación. Ujú. Estamos conversando con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el profesor Alejandro Alarcón, a propósito del escenario económico en nuestro país, luego de conocida esta cifra de IMASEC en el mes de septiembre, que tuvo una variación nula, 0%, de acuerdo a los datos entregados por el Banco Central. Profesor, ¿de qué manera entonces el ministro de Hacienda debiese proyectar lo que es 2025, tomando en cuenta estas cifras que hemos conocido, el mismo reconocimiento que ha hecho el secretario de Estado al respecto y que comentaba Diana, de que esto se va a tener que revisar finalmente con otros datos, y de qué manera esta situación incluye o puede influir en algunas proyecciones que son importantes y que se están discutiendo actualmente, como por ejemplo puede ser la ley de presupuesto?
Sí, bueno, la ley de presupuesto es la primera oportunidad que hay para que veamos que se establecen ciertas prioridades que permiten mejorar esa trayectoria. En estos momentos lo que tenemos es un crecimiento cercano al 2% para este año y muy parecido al próximo. Y por lo tanto, la tasa de desempleo formal, ¿qué quiere decir formal? Que hay leyes sociales, que hay incremento de los salarios porque hay espacio para que aumente el empleo productivo y así. Entonces, vamos a conocer ahora, vamos a tener la oportunidad de conocer qué planes tiene la autoridad en esto. Y acá no podemos salirnos de nuestras proyecciones, aquí es muy claro. Para mí es muy claro porque yo lo anuncié hace varios meses. Tenemos un crecimiento chato de un 2%. Eso es lo que está produciendo la economía en estos momentos. Y para el próximo año, si no hay mejoras y planes concretos, y voy a ser bien claro, planes de obras públicas bien concretos, vamos a tener un crecimiento peor que ese el próximo año. Por lo tanto, no debería aumentar la demanda de trabajo formal si no se hacen esos cambios. Vamos a seguir con el desempleo informal, que son vendedores ambulantes, para poder decirlo con un ejemplo, y llenar voy a calificarlo, llenar el paseo más de gente que vende cosas en mantita en las calles. No, eso no sirve. Acá necesitamos un plan de obras públicas potente, que esté acompañado por presupuesto y que apunte a decirnos qué obras públicas van a ser desarrolladas. Bueno, profesor, queremos agradecer el tiempo que siempre dedica para conversar con nosotros y también con nuestros auditores y auditoras. Esperamos tenerlo próximamente también acá nuevamente en la radio. Un abrazo, que esté bien. Abrazo, Claudio. Abrazo, Muy buen Diana. día. Muchas gracias. Muy buen Muchas día. gracias. Bueno, ahí estaba conversando con nosotros el profesor Alejandro Alarcón respecto de esta cifra de IMASEC que conocimos durante la jornada de ayer. Nulo crecimiento en el mes de septiembre. Se esperaba incluso por parte de los operadores financieros, quienes